Se nos acaba el viaje. Este es el penúltimo capítulo de nuestro recorrido por Europa. En este capítulo seguimos con la segunda parte, Conociendo París. El Museo del Louvre se encuentra alojado en el Palacio del Louvre, que nació como una fortaleza medieval en el siglo XII. Luego, algunos monarcas como Carlos V y Felipe II utilizaron el palacio como residencia real, acumulando allí sus colecciones artísticas hasta convertirlo en uno de los museos más visitados del mundo. El Museo del Louvre fue fundado en 1793, albergando una impresionante colección de arte y antigüedades, incluyendo pinturas, esculturas y objetos de arte de antiguas civilizaciones. Las colecciones están distribuidas en 5 plantas y 3 alas, entrelazadas entre sí, la ala Denon, Richelieu y Sully, organizadas de forma temática en diferentes departamentos, conteniendo obras hasta 1848. Obras posteriores se exhiben en el Museo d'Orsay. Sin duda, la joya del museo es la Gioconda o Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, la pintura más famosa del mundo. La fama de esta pintura se basa no solo en su belleza, sino también en los misterios que la rodean. La Mona Lisa se encuentra en la planta 1 del ala Denon, junto a otras obras destacadas y a pintores italianos del siglo XVI y XVII, como Rafael, Miguel Ángel, Caravaggio o Guido Reni. En la planta 1 del ala Denon encontramos salas dedicadas a la pintura española del siglo XV al siglo XIX. Entre las pinturas figuran obras de Goya, Velázquez, Zurbarán, Rivera y Murillo. Y la famosa Sala Roja dedicada a la pintura francesa, con obras maestras de gran formato del siglo XIX, con pintores como Jacques-Louis David, quien pintó la monumental coronación de Napoleón, que mide 6 metros de alto y 10 de largo, o la famosa pintura de Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo. En un extremo se encuentra su vestíbulo, el espectacular Salón Denon, con el nombre del primer director del museo nombrado por Napoleón I. Se conserva su extraordinario techo pintado por Charles-Louis Miller, glorificando el patrocinio del Estado en Francia. El salón también corresponde a un área de servicios y librería. La Galería de Apolo muestra una amplia gama de artistas desde los siglos XVII hasta el siglo XIX, que retrata los reyes, artistas y arquitectos que construyeron el Louvre durante sus 800 años de historia, también ubicada en la ala Denon, planta 1. El techo está decorado con pinturas en honor al dios griego de la luz y las artes, Apolo. Lo podemos ver corriendo el cielo en su carro, marcando los distintos momentos del día, desde el amanecer hasta la noche. Además, esta galería alberga una espléndida colección de piedras preciosas reunidas por los reyes de Francia, embellecidas con monturas espectaculares. Esta galería también es conocida como la Galería del Tiempo. La colección griega y etrusca y romana ocupa la planta baja del ala Denon, así como una parte del ala Sully. También hay una parte en el entrepiso del ala Denon donde se encuentra la Victoria de Samotracia, que es una representación de la diosa Nike.
En el ala Sully de la primera planta destaca, entre otras cosas, una gran colección de vasijas etruscas y la famosa Venus de Milo. Esto es una curiosidad, pero dentro del museo hay apartamentos. Se trata de la residencia privada de Napoleón Bonaparte III y su ministro, escondidos en la primera planta del ala Richelieu. Fueron construidos entre 1852 y 1857 por orden del nuevo emperador francés. El ministro disponía de una pequeña residencia para él y su familia, habitaciones de dimensiones modestas, pero con un estilo de rico burgués, pero más sobrio que los fastuosos aposentos del emperador. Por su parte, Napoleón III, que fue el único presidente de la Segunda República Francesa y posteriormente emperador de los franceses entre 1852 y 1870, mandó a construir sus dependencias sin escatimar gastos en lujos y decoración. Las salas están construidas en estilo Luis XIV, conservando la decoración y el inmobiliario originales. Estuvieron cerradas al público hasta 1993 y hace poco volvieron a ser abiertas luego de nuevos trabajos de restauración. En la segunda planta del ala Richelieu se encuentra la exposición de Nápoles a París, en colaboración con el Museo de Capodimonte, con arte italiano de entre los siglos XIV y XVII, la época del reino de Nápoles, con obras de Tiziano, Bellini y Caravaggio. En la planta 0 del ala Richelieu se encuentran antigüedades del Oriente Próximo, que incluyen partes de un templo asirio, piezas del antiguo Egipto y el Museo de Champollion. En los patios Marly y Puget se ubican las obras maestras de la escultura francesa. Muchas de las estatuas se concibieron originalmente para mostrarse en los jardines de los palacios de Versalles o de las Tullerías. Todas esculturas francesas entre los siglos XVII y XIX. En 1989 se construyó la polémica pirámide de cristal, rompiendo la monotonía de los grandes bloques grises del museo, que sirve como puerta de acceso principal. Recorrer el museo completo puede tomar 2 días, por lo que es recomendable que planifiquen su visita con tiempo si su estadía en París será breve. En total, se exhiben más de 2 millones de obras en sus 210.000 metros cuadrados de espacio. El Jardín de las Tullerías se ubica entre el Louvre y la Plaza de la Concordia. Fue creado por Catalina de Médicis a partir de 1564 como el Jardín del Palacio de las Tullerías. La Plaza de la Concordia está situada al comienzo de la Avenida de los Campos Elíseos. Es la segunda plaza más grande de Francia. La plaza cuenta con el obelisco de Luxor regalado por Egipto en 1831. También alberga 2 fuentes monumentales y estatuas representando las 8 ciudades principales de Francia.
El Petit Palais, que significa pequeño palacio en francés, fue construido como pabellón de bellas artes para la Exposición Universal de 1900. Alberga el Museo de Bellas Artes de la ciudad de París. No pudimos visitarlo ya que se encontraba en obras de restauración. El Arco de Triunfo es uno de los monumentos más célebres del mundo. Fue construido entre 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz. Tiene una altura de 50 metros. Se encuentra sobre la Plaza Charles de Gaulle, en el extremo occidental de la Avenida de los Campos Elíseos. El Metro de París es uno de los sistemas de transporte público más extensos y eficientes del mundo. Inaugurado en 1900 durante la Exposición Universal, el Metro de París ha crecido hasta convertirse en una red con 16 líneas. Se complementa con una red de trenes llamados RER, que son trenes regionales cubriendo los alrededores de París. Tiene 5 líneas y nosotros usamos la línea RER C para llegar hasta el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es una antigua residencia real construida por el rey Luis XIV, situada en Versalles, a unos 19 kilómetros al oeste de París. Luis XIII construyó un sencillo pabellón de caza en el emplazamiento del Palacio de Versalles en 1623. Tras su muerte llegó Luis XIV, quien amplió el castillo hasta convertirlo en los inicios de un palacio que pasó por varios cambios hasta 1715. Fue la residencia favorita de ambos reyes y en 1682 Luis XIV trasladó la sede de su corte y gobierno a Versalles, convirtiendo el palacio en la capital de facto de Francia. Alrededor de 15 millones de personas visitan cada año el palacio, el parque o los jardines de Versalles, lo que lo convierte en una de las atracciones turísticas más populares del mundo. Los jardines de Versalles son extensos y cuentan con numerosas fuentes, esculturas y espacios verdes, siendo la Fuente de Latona una de las más famosas, ubicada junto a los jardines. El palacio y el parque fueron designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, por su importancia como centro del poder, el arte y la ciencia en Francia durante los siglos XVII y XVIII. El recorrido por el palacio permite ver los grandes aposentos imperiales, incluida la Sala del Rey, la Galería de los Espejos, la Capilla Real, los grandes aposentos de la Reina y el Salón de las Grandes Batallas, todos restaurados hasta el último detalle. En 1789, durante la Revolución Francesa, el palacio fue tomado por el pueblo. El rey y su familia obligados a trasladarse e instalarse en París y el palacio fue cerrado. En 1792, la Convención Nacional ordenó el traslado de todas las pinturas y esculturas al Palacio del Louvre. En 1793, la Convención declaró la abolición de la monarquía y ordenó la venta en subasta de todos los bienes reales del palacio. La subasta tuvo lugar entre el 25 de agosto de 1793 y el 11 de agosto de 1794. El mobiliario y las obras de arte del palacio se vendieron en 17.000 lotes. Durante el reinado de los Borbones, el palacio comenzó a ser restaurado hasta terminar convertido en museo, teniendo su mayor restauración entre el 2003 y el 2020, donde se destinaron a su recuperación más de 500 millones de euros.
En mayo de 1682, el rey Luis XIV, conocido como el Rey Sol, dejó Saint-Cloud y se instaló definitivamente en Versalles, convirtiéndose en la residencia oficial del rey de Francia. Versalles vivió entonces el apogeo de la sociedad cortesana. Luis XIV, con el objetivo de controlar a la nobleza belicosa, se la llevó a vivir al palacio, para así poder vigilar de cerca a sus posibles enemigos, ahora mantenidos por el rey y disfrutando de los lujos palaciegos. La capilla real en el Palacio de Versalles comenzó su construcción en 1689 y se completó alrededor de 1710. En el piso superior se encuentra la tribuna real, desde donde el rey y otros miembros de la familia real asistían a misa. Era lugar de culto para la familia y la corte. La Galería de los Espejos es una de las estancias más icónicas del Palacio de Versalles. Fue diseñada por el arquitecto Jules Hardouin Mansart y construida entre 1678 y 1684 durante el reinado del rey Luis XIV. De estilo barroco, tiene una longitud de 73 metros y un ancho de 10.5 metros. 17 ventanas proporcionan la luz que se refleja en 357 espejos colocados frente a frente. Por primera vez, las personas podían contemplarse de cuerpo entero en estos espejos, lo que fue un acontecimiento en el siglo XVII. La bóveda está decorada con pinturas de Charles Le Brun, que representan el reinado de Luis XIV. Inicialmente la estancia estaba ornamentada con un mobiliario de plata, que luego fue reemplazado por otro de madera dorada. Fue escenario de importantes acontecimientos, como el matrimonio de María Antonieta, la proclamación del Imperio Alemán y la firma del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. El rey estableció extravagantes reglas de protocolo, transformando todos sus actos en un ceremonial casi sagrado. En el acto de levantarse o acostarse de los reyes podían estar presentes un determinado número de personas. Los más favoritos tenían el honor, incluso, de ayudar al rey cuando se vestía. Ver al rey hacer sus necesidades constituía un privilegio reservado para algunos pocos. Solía conceder audiencias sentado en el retrete real. Se bañaba tan solo cuando el médico se lo indicaba y se limpiaba la cara con algodón y alcohol o con saliva humana. Debido a la escasez de higiene, su cabellera se convirtió en una selva de piojos. Cabe señalar que en aquella época los baños estaban considerados perjudiciales para la salud, lo que explica la escasez de baños en el palacio y la popularidad que tenía el rapé, polvos aromáticos que los nobles usaban para aspirar y enmascarar los malos olores en las reuniones sociales. La Galería de las Batallas es un conjunto impresionante de pinturas históricas que representan los principales acontecimientos y personajes militares de la historia de Francia.
construida por el arquitecto Frédéric Neufeu en el siglo XIX. Fue elegida por el rey Luis Felipe para albergar su Museo de Historia de Francia. Cada cuadro cuenta una parte de la rica historia del país, desde la batalla de Tolbiac con Clodoveo en el año 496 hasta las últimas batallas de Napoleón. Los jardines de Versalles son un atractivo por sí mismo y su acceso es libre. El conjunto real de Versalles tiene en la actualidad una superficie de 800 hectáreas, 77 de ellas ocupadas por jardines franceses diseñados por André Lenotre, arquitecto jardinero del rey Luis XIV, quien demoró 40 años. Es un auténtico museo al aire libre compuesto por 220 esculturas, así como 55 fuentes y estanques, todo ello enmarcado en el entorno natural del parque con sus inmensas extensiones de agua, el Gran Canal y el estanque de los suizos. Recorrer solo los jardines puede tomar un día completo, por lo que se dispone de diferentes medios de transporte. Otros atractivos dentro del conjunto son el conjunto de palacetes de El Trianon, donde vivió María Antonieta, y las caballerizas reales. Así finaliza nuestra visita a París. Espero que les haya gustado el video. Gracias por seguir hasta acá. No olviden suscribirse, dar un me gusta, compartir y dejar comentarios, que es muy importante para el algoritmo. En el siguiente capítulo, lo que será el final de este viaje. Conoceremos el Valle del Loire con sus palacios en el sur de Francia.